Él dice, yo he transmitido el mensaje, porque ha llegado la hora de que se revele al mundo que tú y yo somos uno solo. La hora de glorificar a tu Hijo para que tú también te glorifiques a ti mismo. Ellos tenían un mismo pensamiento, una misma idea, y era salvar a la humanidad de la manera que hubiera que hacerlo. Y la única manera que podían salvar a la humanidad era que uno de ellos muriera. Y entonces Jesús aparece en escena para salvarte a ti, para salvarme a mí, a cambio de su propia vida. Cuando yo veo una madre, cuando yo veo un familiar que le cuesta ayunar por sus hijos, que le cuesta a esos padres ayunar, que le cuesta a esos hijos ayunar, que le cuesta orar, que le da pereza, que quieren que todo el mundo ore, pero ellos no están dispuestos a pagar ningún precio. Entonces yo me pregunto, ¿será posible que yo quiera que un familiar mío se salve y yo no esté dispuesto a dar ni un solo golpe en la tierra? ¿Será posible que mi familiar se salve de esta manera así de fácil? Que todos los demás se sacrifiquen, pero yo no voy a sacrificar nada de lo que me gusta. No, la vida no es así de fácil. Hoy en tardes de oración se tiene que levantar un ejército que entienda que a veces hablar será suficiente. A veces dar un mensaje será darlo y ya será suficiente para que muchos cambien. Pero habrán momentos que hablar no solamente hablar servirá. En los que se nos pone la boca grande, dando consejos, mostrándole a nuestros familiares que no quieren seguir a Cristo, mire lo que dice la Biblia, y ellos por un oído se le entra y por otro oído se les sale. Se nos cansaremos la voz, haciéndole entender lo que dice la Biblia, y aún así no van a entender y no lo van a hacer. Ahí no solamente vale hablar, ahí hay que actuar, hay que hacer algo más, hay que pagar un precio. Y para aquellas personas que hoy se preguntan, pero yo he orado, yo he ayunado, yo he hecho muchas cosas y aún así mis familiares no cambian, el Señor dice, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por ese familiar? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por esas personas que quieres alcanzar? ¿Qué tanto estás dispuesto? Porque habrán personas que lo único que los convencerá es un sacrificio. Lo único que los persuadirá es un sacrificio. ¿Para qué Dios permite que alguien que hace las cosas bien muera? ¿Y por qué Dios deja que las personas que están haciendo las cosas mal sigan viviendo? ¿Sabes? Es la pregunta de más de uno. De más de uno. Pero también es verdad que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que sabe más que nosotros. Y algo hay que hacer. Jesús en la cruz del Calvario dio su vida, y aunque muchos lo desprecian, y aunque muchos no valoran lo que Él hizo, yo estoy aquí, tú estás ahí. Y si por 2 o por 3 que oyen la transmisión escuchen la voz de Dios y se persuadan, ese sacrificio valió la pena. El sacrificio valió la pena. Pero Dios necesita hombres que estén dispuestos a darlo todo por este evangelio. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentar las consecuencias que sean a cambio de transmitir el mensaje del evangelio de Dios. Por 1, por 2, por 3, por 4 que se conviertan, por 5, no importa. Vale la pena. El problema es que no hay gente con la capacidad de sacrificar algo para que alguien conozca a Jesucristo. Dios le demuestra a las personas malas que si Él con sus escogidos, que si Él con sus niños consentidos como Abel no se tentó la mano
propósito. Si Él con Jesús, con su Hijo amado, no se tentó el corazón para hacer cumplir su propósito, menos lo hará con alguno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar concientizados en que aquí fuimos llamados a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso encontramos personas santas que mueren para que una familia se convierta. Un hombre, una mujer de Dios que tuvieron un destino o tuvieron una muerte horrible para que su familiar entonces conociera y se convirtiera a Dios. Sacrificios que se tienen que hacer para que el evangelio sea transmitido. Sacrificios. La Biblia dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera de escaparnos de los propósitos de Dios. Si Dios con nosotros no tiene consideración a la hora de cumplir sus propósitos, tampoco lo hará con el impío, tampoco lo hará con el perverso. Y cuando un justo muere por bueno, como murió Abel, entonces el malo entiende, o por lo menos es el último mensaje que Dios le transmite, por lo menos entiende que si ese fue el final de él siendo justo, ¿cuánto más será el del otro siendo injusto? Porque todos vamos a morir. Lo único seguro que hay en esta tierra es que todos vamos a morir. El problema es que a la gente se le olvida que un día vamos a tener que morir. La gente cree que somos eternos. Y la Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio. O sea que vamos a estar delante de un juicio. Y la gente no se concientaliza de eso. Y luego son los ay. Luego son los ay. Pero Dios está hablando en esta hora. Y Jesús allí en la cruz del Calvario expresó estas palabras. En Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios está demandando de nosotros la misericordia, el amor que Él tuvo por nosotros. Por eso la Biblia dice, si de gracia, da por gracia lo que de gracia recibiste. Si tú y yo fuimos rescatados con amor, ¿por qué no vamos a tener el mismo amor para rescatar a los que hoy no lo entienden? Pero qué triste que si ni siquiera somos capaces de tener ese amor por nuestra familia, ¿cómo lo tendremos por el que no es nada de nosotros? Se hace necesario los hombres de antier, se hacen necesarios los hombres del Antiguo Testamento aquí en esta generación. Hombres que por haber pagado el precio de su muerte, hoy nosotros conocemos el Evangelio. Este Evangelio fue fundado en medio de sacrificios, en medio de sangre de inocentes que alguien pagó. Hoy el Evangelio se transmite a mi vida, a tu vida, porque alguien atrás, alguien de nosotros, transmitió el mensaje y el precio de ese mensaje le costó la muerte. El problema es que la gente no quiere pagar precio. La gente no se quiere desacomodar. Sí, seguir una simple instrucción nos cuesta trabajo. Si vestir como queremos, vivir como queremos, nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo dejar de pararme los cabellos como yo estaba acostumbrado y como quiero seguir haciéndolo. ¿Cuánto más nos costará dejar de vivir en una tierra que a la larga es agradable? Nadie se quiere morir. Nadie quiere partir de esta tierra. Para aquellas personas que están dispuestos a darlo todo, para aquellas madres, para esos padres, el Señor les dice en esta hora, que no te importe lo que veas, que no te importa el panorama de cómo se ven tus circunstancias en este día. Si tú crees en mí, si tú confías en mí, ese hijo va a resucitar, esa hija va a resucitar de lo más bajo donde se encuentra en este día. Ese matrimonio va a resucitar
de las ruinas de ese divorcio. Esa economía va a resucitar por más que se hayan cerrado las puertas de bendición, por más que se hayan cerrado las puertas de tu empresa. Esa economía va a resucitar en el nombre de Jesús. Pero hay que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Hay un hombre llamado Gille Ávila. Había un hombre, ya él está muerto. Pero este hombre, este gran predicador, nos transmitió un excelente mensaje. Si bien es cierto que no murió Gille Ávila, la que murió fue su hija. El mensaje que Gille Ávila le transmitió al mundo es que el asesino de su hija, Gille Ávila se lo ganó para Cristo. ¿Tú te imaginas? Dios nos guarde, Dios nos libre a todos. El costo tan alto que tuvo que pagar Gille Ávila. Su hija la mató su mismo yerno. Y a Gille Ávila le tocó demostrarle el reino de Dios y su justicia al asesino de su hija. Gille Ávila tuvo que enviar al cielo al asesino de su hija. Leía en estos días que Gille Ávila se encargaba de llevarle mercados a la cárcel al asesino de su hija. Leí que Gille Ávila ayunaba y lloraba por el asesino de su hija para que se convirtiera. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por lo que tú amas? Si ni siquiera lo que queremos, lo que nos hace parte de nosotros, lo que parimos de nuestro vientre, nos duele y estamos dispuestos a morir si es necesario por eso. Si ni siquiera eso nos mueve, ¿qué nos va a mover entonces el vecino? ¿Por qué habría de moverme el problema de mi vecino entonces? Si ni siquiera me mueve la situación de mi casa. Y Gille Ávila, su hija murió de una manera trágica, horrible. Este asesino destruyó la vida de la hija de Gille Ávila de una manera horrible. Quedó sangre por todo lugar. Y aún así Gille Ávila tener la capacidad de Dios para hablarle a ese hombre del amor de Dios, y no solamente para hablarle, sino también para demostrárselo con hechos. Cuando tú y yo lleguemos a ese nivel, entonces entenderemos lo que encerraban las palabras de Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.